esta mañana quiero compartir la palabra de Dios que ha puesto en mi corazón. Yo quiero decirte que hay ciertas verdades que Satanás trata lo imposible, hace lo máximo para que tú y yo no estemos aún conscientes de ellas o que realmente conozcamos en profundidad lo que son estas verdades. Hay verdades que Satanás quiere que ni siquiera se mencionen y que el pueblo quede ignorante de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que son verdades que transforman y que afectan el reino de las tinieblas. Que realmente el reino de las tinieblas es afectado. Y por eso Satanás trata de que si ya sabes, de tal vez que no lo entiendas a una profundidad. Y una de esas verdades de las que me estoy refiriendo es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y muchas personas, tal vez que no están familiarizados con el vocabulario, dicen, ay, eso suena feo, ¿verdad? Sangre, ¿verdad? Yo no sé si ustedes son de las personas que cuando van al doctor o algo pasa y sale sangre, dicen, ¡ay! ¡Tiene sangre! ¿Verdad? Yo sí conozco a alguien que le dan, ni siquiera las agujas quiere verlas, ¿verdad? Ni con una gotita ahí. Porque la sangre a veces produce una reacción de, ¡ay! ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y no es normal que la sangre se derrame. Es lo que, por eso tenemos esa reacción. Pero hay una razón, cuando la sangre es derramada es algo difícil, ¿verdad? Que el ser humano no está acostumbrado. Pero esta sangre que fue derramada, la sangre de Cristo Jesús, sí fue, me imagino, algo terrible ver ese momento cuando Cristo Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros, por la humanidad en sí. Ha de haber sido un momento humanamente muy, muy devastador, pero en el ámbito espiritual ha sido el momento más glorioso, más poderoso, cuando Cristo derramó su sangre por la humanidad, cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario y Él la dio totalmente para que tú y yo pudiéramos experimentar su presencia y la victoria a través de esa maravillosa y gloriosa sangre. Quiero llevarlos al texto donde esta referencia que hace a la sangre de Cristo es la última referencia que se hace en la Escritura sobre la sangre de Cristo. Más de 43 citas bíblicas que hace referencia a la sangre, pero esta es la última que hace la Escritura sobre la sangre. Yo quiero que vayamos a ese texto y se encuentra en Apocalipsis 12:11 y dice así la palabra de Dios: ellos, hablando de los creyentes, ellos lo han vencido. ¿A quién? A Satanás está refiriéndose. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es la última referencia a la sangre de Cristo y es la referencia de la victoria sobre Satanás que tú y yo tenemos gracias a esa gloriosa y poderosa sangre. Ellos lo vencieron. Ellos lo vencieron por el poder. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús y por su testimonio. Hay victoria. Tú tienes victoria sobre el enemigo, y eso es lo que Satanás, por eso él no quiere que el pueblo entienda el concepto de la sangre de Cristo, porque sabe que es su derrota. Y cuando el pueblo empieza a entender el poder que reside en la sangre de Cristo y que es nuestro derecho de poder vencer. Cuando tú dices,
No, ¿quién va a poder vencer a Satanás? No, tú y yo solos por nosotros mismos, no, nadie va a poder vencerlo. Pero por la sangre del Cordero de Dios, tú y yo, cada hijo de Dios tiene la autoridad, tiene la capacidad de derrotar a Satanás. ¡Wow! Esto es maravilloso. Por eso Él no quiere que se mencione, ni siquiera que tú entiendas este concepto. La sangre maravillosa es la sangre vencedora, es la sangre que venció a nuestro enemigo, es la sangre que nos permite resistir todo engaño, todo ataque del maligno. Es esa gloriosa sangre en la cual podemos permanecer firmes en medio de la tempestad, en medio de todo ataque del enemigo. Podemos permanecer firmes y testificar de lo glorioso y de su poder sobre nuestras vidas. ¡Qué maravillosa es esta sangre! Vamos a ver 3 cosas en esta tarde. La primera es cómo vencemos al enemigo. Segundo, vamos a ver algunos de los efectos gloriosos de la sangre de Cristo. Y tercero, ¿quiénes son aquellos que vencen al enemigo? Y primero vamos a ver cómo vencemos al enemigo. ¿Cómo lo vencemos? Y cómo se derrota a Satanás. Y en la escritura que acabamos de leer, allí el pasaje nos da 2 frases claves. 2 frases claves: la sangre del Cordero y el testimonio. Nuestro testimonio, por la palabra de nuestro testimonio. Estas son las 2 cosas que se usan para poder vencer al enemigo de nuestras almas. Y la primera frase que vemos aquí cuando tú las combinas, son básicamente, ¿qué es lo que yo estoy diciendo cuando digo que por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio? Y vamos a ver que un pasaje en el Antiguo Testamento nos ilustra maravillosamente estos dos conceptos, estas 2 frases, que nos va a ayudar a entenderlo, cómo nosotros lo podemos vivir, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Así que primeramente vemos esta ilustración maravillosa en Éxodo capítulo 12. Allí encontramos la primera Pascua que se celebra, y es cuando el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud en Egipto. Faraón no los quería dejar, hubieron varios atentos de que ellos salieran. Faraón resistía, endurecía su corazón. Por fin el Señor mandó plagas, y al final, la última, el Señor les dijo: prepárense, porque esta vez van a salir. Y esa es la primera Pascua, y Dios les da instrucciones específicas de qué es lo que tenían que hacer. Y lo primero les instruyó que cada familia tenía que, cada padre de familia tenía que tomar un corderito sin mancha, sin defecto, y lo tenía que sacrificar, en otras palabras, matar, drenar la sangre y ponerla en una vasija. Y la comida, el cordero lo tenían que preparar para comerla. Fue su última comida en la tierra de Egipto, pero había otro propósito con la sangre que tenía que perseverar. Y aquí voy a hacer un paréntesis simplemente para dar una palabra a los padres. Y esto nos ilustra aquí una verdad maravillosa, y quiero hablar a los hombres, a los varones de Dios, que tú eres el sacerdote que Dios ha levantado para cada hogar. Era el padre de familia que tenía que hacer este sacrificio y tenía que hacer este proceso de desgollar y preparar la vasija de sangre, y tenía que, después el proceso era aplicarla al dintel de las casas de sus puertas. Es el padre, el rol de sacerdocio en el hogar. Y yo te quiero decir, varón de Dios, toma tu posición. Tú eres el sacerdote que Dios ha establecido en su hogar. Y también te quiero decir, mujer,
no le tomes el lugar, déjalo que lo haga. A veces queremos ayudar, ¿verdad? Como mujer, yo entiendo, pero hay que dejarlo, hay que confiar que Dios ha establecido a ese hombre en este hogar. Así que yo simplemente te quería animar en este momento sobre este aspecto tan maravilloso. Dice que después que el padre hacía eso, ponían la sangre en un recipiente y la instrucción era que tomaran hisopo, que es una planta larga que es muy abundante en la tierra de Israel. Se tenía que tomar, la tenían que meter en la vasija y la sangre tenía que ser puesta en los dinteles de la casa para que, y después que le dijo, después que la apliquen, métanse adentro de la casa y no salgan, porque cuando pase el ángel de la muerte, entonces va a haber la sangre y no va a haber muerte en su hogar. Esas fueron las instrucciones y lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23, dice así: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscar corderos para vuestras familias y sacrificar la Pascua. Tomar un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo y untar el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel de los postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y no dejará entrar. La sangre protege, la sangre de Cristo protege. Y aquí hay algo muy importante también. A veces decimos, yo clamé la sangre y no me funcionó, pero también tienes que ver que hay condiciones. Hay condición, dice la palabra que aquí que les dijo que había instrucciones, que se mantuvieran adentro de la casa. Había una instrucción específica. En otras palabras, tienes que ser obediente. Si estás caminando en desobediencia, lejos de Dios, entonces Satanás va a tener acceso a tu vida. Le estás abriendo la puerta al enemigo para que él tenga acceso y te venga y te ataque de ciertas formas. Así que hay una condición para la protección que nos ofrece la sangre. La sangre del Cordero Pascual en Egipto era una representación de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud. Y también para nosotros la sangre de Cristo es lo que Dios ha usado para librarnos, para salvarnos, para redimirnos de las garras del enemigo, de Satanás. Y también ¿para qué? Para hacernos libres del pecado. La sangre de Cristo es maravillosa, es poderosa, es gloriosa. Esta sangre le quita el dominio a Satanás de nuestras vidas. Puede pasar todo lo que quiera, pero si está la sangre ahí, no puede. Dios le ha puesto un límite al enemigo. Ahora, ¿cómo vemos aquí que se aplica la sangre de Cristo? Muchos simplemente dicen una frase y si lo dices con fe, yo creo que Dios lo usa y el enemigo también es detenido. Pero creo que entendamos a algo más profundo de esto, de cómo aplicamos, cómo nos apropiamos de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, y usando este trasfondo, porque es la primera vez que se establece en la Escritura la sangre del Cordero Redentor, del Cordero que viene y protege al pueblo. Y primeramente ves que esta sangre, no solo el corderito fue herido, y la sangre fue drenada, puesta en un recipiente. Todo eso que bueno, es parte del proceso. Pero allí
la sangre de ese cordero que el Señor les dijo que ellos tenían que sacrificar, si le hubieran dejado la sangre en el recipiente, no les hubiera hecho nada, no hubiera sido de protección. La sangre tenía que ser, ¿qué? Aplicada. Cristo derramó su sangre por toda la humanidad, pero no todos van a ser salvos, solo aquellos que aplican la sangre de Cristo sobre sus vidas. Solo aquellos que la aplican. Hay ese segundo paso de tomar ese hisopo y remojarla y aplicarla en nuestras casas, en nuestras vidas. Nuestras vidas son representación de casas, de templos. Somos el templo, somos la casa de Dios. Sobre nuestras vidas aplicamos la sangre poderosa de Cristo Jesús. Esta es la sangre gloriosa que vence al enemigo. ¿Y cómo se ve esto que la aplicamos nosotros ahora? En el versículo que leímos original de Revelación 12:11 dice: la sangre del cordero y la palabra de nuestro testimonio. El testimonio, la palabra de nuestro testimonio es la aplicación de la sangre de Cristo que viene representando el hisopo. Fue el instrumento ¿para qué? Para aplicar. Así también tú y yo, cuando declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, entonces estamos ¿qué? Estamos recibiendo la bendición, el poder que la sangre provee para cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros vencemos a Satanás, es cuando testificamos de lo que la sangre de Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, por todo lo que la sangre ha obtenido a nuestro favor. Wow, ¿qué es lo que dice la sangre? ¿Qué es lo que ha hecho la sangre por nosotros? Eso es lo que tenemos que testificar. Cada vez que tú declaras qué es lo que la sangre de Cristo ha hecho sobre tu vida, tú estás aplicándola. Tú estás aplicándola y Satanás lo detesta porque sabe que él no puede cruzar esa línea, porque la sangre de Cristo lo venció en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es la derrota de Satanás. Y tú y yo somos participantes de cómo podemos derrotar al enemigo. Porque Cristo nos ha dado su propia sangre para vencer a nuestro enemigo. ¿A quién le testificamos las maravillas de la sangre que Cristo ha hecho por nuestras vidas? A Satanás es a quien le tenemos que testificar qué es lo que la sangre de Cristo ha hecho sobre nuestras vidas. Esto, cuando tú le testificas, es cuando Satanás viene en contra de tu vida. Cuando viene en contra de tu vida y nos encontramos cara a cara con el enemigo, entonces le tenemos que hablar directamente en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, y le vamos a decir al enemigo lo que la palabra de Dios nos dice, que la sangre de Cristo es para nuestras vidas. Es algo personal. Tú tienes que apropiarlo. La salvación es algo personal. Mientras que tú tienes a tus hijos, tú estás ahí cubriéndolos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y estamos orando y Dios lo va a hacer. Y cubre tu familia. Era por familia, por unidad de familia. Por eso la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice, ¿verdad? Cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dios ama las familias. Dios ama las familias. La unidad familiar. Pero este testimonio que tenemos que venir y declarar del poder de lo que la sangre de Cristo ha obtenido para cada uno de nosotros, es un testimonio que tenemos que declararlo a Satanás mismo. Es algo personal para que sea eficaz. Tú tienes que aplicar la sangre de Cristo sobre tu vida. Tú lo tienes que declarar. Tú tienes que resistir al enemigo y decirle: aquí no cruzas la línea. Yo estoy cubierto
cubierta con la sangre del Cordero de Dios. Mi casa, mis hijos, mi hogar, todo lo que yo pertenece a mí está cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Es algo que tenemos que hacer personal. En una ocasión tuve una experiencia muy única, la verdad. Nunca la había experimentado, algo así. En un momento estaba orando yo a solas en el aire libre, como a las 3 de la tarde. Y estaba en un momento de reflexión profunda en lo que Dios estaba hablando mi vida personal. Y Señor me convictó de una actitud, de algo que yo estaba mal. Y en ese momento yo me arrepentí. Le dije, Señor, perdóname, Señor. Y empecé a ver la magnitud de mi error. Y empecé a llorar al Señor. Y entró un profundo arrepentimiento. Y en el momento que yo agaché mi cabeza, y por eso digo la hora que era, porque era así de claro como ahorita. Y cuando yo agaché mi cabeza y le estaba diciendo al Señor, perdóname, yo estaba clamándole al Señor por mi actitud equivocada. Señor, perdóname. Y en ese momento yo sentí como nunca antes una presencia satánica horrible, de terror. Y en ese momento levanté mi cabeza, abrí los ojos y dije, ¿qué es esto? Y dije, ay, bueno, en ese momento dije, no voy a distraerme de lo que estoy haciendo. Y una vez más agaché mi cabeza, estaba parada, estaba de pie en ese momento orando. Una vez más agacho mi cabeza y continúo, Señor, gracias por perdonarme. Y otra vez siento la misma presencia horrible. Y en ese momento ya fue diferente. Y ya el Señor me empezó a ver, yo sabía, sentí como que literalmente se abrió como una ventana al mundo espiritual. Y yo pude ver al enemigo venir en una cosa terrible, fea, que venía a atacarme en ese momento. Venía una cosa que quería destruirme. Pero en ese momento el Señor me dijo, párate en el poder de la sangre de Cristo. Párate en el poder de la sangre de Cristo. Y en ese momento realicé lo que estaba pasando. El Señor me estaba enseñando una lección. Y en ese momento doblé mi cabeza como estaba y empecé a decir, y empecé esa presencia. Cada vez que doblaba mi cabeza hacia abajo en reverencia a Dios, esa presencia satánica se manifestaba. Y en ese momento sentía, te va a atacar, te va a destruir. Y yo decía, estoy parada en el poder de la sangre de Cristo. Estoy parada en el poder de la sangre de Cristo. Estoy parada en el poder de la sangre de Cristo. Hasta que esa presencia se fue. Y vencí en el nombre. Fue un ataque personal. Fue una lección que el Señor me estaba enseñando, de que Satanás, no importa qué tan feroz, qué tanto él te quiera destruir, no te va a poder tocar si te paras en el poder de mi sangre, dijo el Señor. Pero tienes que resistir, tienes que pararte en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Es algo personal. Es mi testimonio. Te puedo decir, desde ese momento yo nunca lo vi igual. Satanás sabe que sí quiso atacarme, pero ahora él sabe que yo sé que no puede cruzar la línea cuando yo lo declaro en fe y estoy parada en la roca que es Cristo Jesús. Es importante saber cómo aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Hay protección, hay liberación. Tenemos esta maravillosa arma como hijos de Dios. Algunos de los efectos que la sangre tiene para nosotros, la sangre poderosa de Cristo Jesús. Pero antes yo quiero decirte, si tú no entiendes lo que la palabra de Dios dice, que la sangre es de beneficio para nosotros, la bendición que la sangre de Cristo trae a nosotros, vas a ser al final
Vas a estar ignorante y vas a ser presa de Satanás, presa fácil, si no sabemos lo que la sangre de Cristo es. Y por eso es importante saber qué es lo que la palabra de Dios dice. ¿Para qué? Para apropiarla, para aplicarla a nuestras vidas. Y la verdad son muchas las referencias, son muchas las referencias sobre el poder de la sangre de Cristo. Y brevemente nomás te voy a decir, por falta de tiempo, unas cuantas, porque hay más de 30 o de 40, mejor dicho, referencias a lo que la sangre de Cristo hace. Pero yo te quiero decir que todo lo que necesitemos en esta vida o en la eternidad, la sangre de Cristo lo provee. Así como nos ha redimido la sangre, por medio de la sangre de Cristo Jesús hemos sido redimidos. Redimido significa ser comprado, ser comprado. Y nomás les voy a dar las citas bíblicas. Eso lo dice Efesios 1:7 por falta de tiempo. Porque queremos orar, porque queremos tener un tiempo para ministrar. Hemos sido comprados, redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Nosotros nos habíamos vendido a Satanás cuando pecamos a través, y fuimos esclavos de Satanás, pero Cristo un día vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario para venir y comprarte y redimirte. Y Él te ha redimido, Él te ha comprado una vez más a través del precio de su sangre. Ahora tú y yo le pertenecemos a Dios. Es lo que quiere decir ser un redimido del Señor, que yo le pertenezco a Dios, que tú le perteneces a Dios. Ese es el sello que hay sobre tu vida, que ha sido comprado con el precio de la sangre del Cordero de Dios. Esa gloriosa sangre no solo nos redime, pero también nos limpia de todo pecado. Nos dice Primera de Juan 1:7 también, que es la que nos limpia de todo pecado. Y esta es una limpieza no solo de una vez, pero es una limpieza continua. Los pecados que hice ayer, los pecados que haré mañana, si camino en la luz de Cristo, esa sangre poderosa tiene poder continuo para todos los días de mi vida, para limpiarme de todo pecado y limpiarte a ti también. Oh, esa limpieza es continua. Hay poder. La sangre nunca pierde su poder para limpiarnos de todo pecado. La sangre nos justifica, porque todos éramos culpables. Dice la palabra de Dios que no había ni justo ni aún uno, porque todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Éramos culpables, sin excepción, no había ninguno, dice la palabra de Dios. No importa que también tú te hayas tratado de portar en la vida, todos hemos pecado. Todos éramos declarados culpables, pero cuando Cristo derramó su sangre gloriosa, oh, esa sangre vino a ser aplicada a nuestra vida, y en esa aplicación hubo un intercambio. Mis pecados fueron sobre Él y su justicia fue sobre mí. Y lo mismo ha sucedido en tu vida, que todos tus pecados fueron puestos en Cristo Jesús cuando Él estuvo en esa cruz, y toda su justicia, porque Él nunca pecó, fue puesta sobre tu vida. Por tanto, tú puedes decirle a Satanás cuando te viene y te acusa: mira lo terribles, las cosas terribles que hiciste. Oh, tú dices: no, en el nombre de Jesús soy declarado no culpable, soy declarado justo por la sangre del Cordero de Dios. Oh, tú tienes que aplicarles. Es una mentira de culpabilidad. Ahí es cuando tú entiendes que, oh, la sangre de Cristo me hizo justo delante de Dios Padre. Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado. ¡Qué maravilla! ¡Qué poder glorificador! Tan glorioso. La sangre de Cristo no solo nos limpia de pecado, pero nos santifica. ¡Wow! Nos hace partícipes de la santidad de Dios. Eso es algo glorioso. La santidad de Dios, y lo vemos en Hebreos 13:12. La santidad
de Dios. Somos tomados por la sangre del Cordero, somos apartados para un propósito, somos santificados y participamos ahora de su santidad. No porque seamos santitos por nuestros méritos, ¿verdad? Claro que no, pero sí somos santos. Y no somos santos como los que hacen allí ciertas iglesias, ¿verdad? Que los hacen una estatua. No. Somos santos delante de Dios por la sangre del Cordero de Dios, por los méritos de la sangre del Cordero de Dios. Tú eres declarado santo y hay un proceso de santificación. La sangre nos da vida. La sangre, dice la palabra de Dios en Levíticos que la vida está ¿dónde? En la sangre. Y Juan 6, versículos 53 al 54 habla de Jesús. Dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Tenemos que participar de esa sangre, si no, no hay vida. No tenemos vida eterna. La sangre de Cristo es la que nos da la nueva vida que hoy, desde este momento, disfrutamos, porque esta vida continúa hasta la eternidad. Tú y yo somos seres que nunca vamos a perecer, y va a ser vida abundante en Cristo Jesús. Pero es gracias a la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre intercede por ti. Esa es la sangre que se encuentra, que menciona Hebreos 12, 24. Es la sangre tiene voz. ¿Sabías? Cuando Caín mató a su hermano Abel, el Señor le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y le dice: pues yo no sé, no soy el guardián de mi hermano. Dice el Señor: sí, la sangre de tu hermano me está clamando desde la tierra. ¿Qué hiciste? La sangre tiene voz. La sangre de Cristo tiene una voz más grande, dice allí Hebreos 12, mejor que lo que la sangre de Abel hablaba. ¿Por qué? Porque esa sangre se encuentra en el cielo clamando por ti, por mí. Esa voz dice: ayúdales, porque es mi rey, yo lo he redimido, yo pagué el precio por su vida. Esa sangre está intercediendo, clamando por ti, por mí. Wow, qué poderosa es la sangre. Y por último, porque quiero terminar, la sangre es la que nos da un nuevo pacto. Es la alianza de Dios, que Dios se compromete contigo, conmigo, a estar de nuestro lado, a estar a nuestro favor. Y ese no es porque nosotros nos merezcamos esta bendición, es por la sangre del Cordero de Dios. Es el pacto nuevo, eterno, en la sangre de Cristo Jesús. Cada vez que tomamos la comunión somos recordados de este pacto maravilloso, que Dios dice: yo soy tu aliado, yo soy a tu favor, y todo lo que esté en mi alcance. Dios nunca va a quebrar su pacto con nosotros. Nunca va a fallar en ninguna de sus bendiciones, en ninguna de sus promesas que Él ha declarado en su nuevo pacto a través de la sangre del Cordero de Dios. Tú y yo podemos decir: Señor, cuando viene Satanás y te dice: a ti no te va a dar así. No, a ellos sí los puede ayudar, porque esto y lo otro. No, tú tienes que aplicar la sangre y decirle: Satanás, eres un mentiroso, porque yo soy parte del pacto en la nueva sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Yo soy partícipe de este nuevo pacto. Tú tienes que aplicarlo. Y para concluir, el tercer punto: ¿quiénes son aquellos que vencen? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son aquellos que vencen al enemigo? No cualquiera vence al enemigo. Hay un cierto grupo de personas que la palabra de Dios nos describe allí en el versículo que leímos al principio de Revelación 12:11. Describe a estas personas, y la palabra final dice que son aquellos que menospreciaron sus vidas. Son los que vencen al Satanás. No todos pueden vencer a Satanás, solo aquellos que menosprecian su vida. En otras palabras, estas personas son aquellos que
no les interesó su propia vida. Su prioridad no era mantenerse vivos. Hay muchos que, mira, están viviendo por su beneficio, por su placer, por su comodidad. Pero Cristo Jesús nos invitó a una vida muy diferente. Nos los dice en Lucas 9:23. Jesús nos dice la palabra, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere, es la invitación para todos, pero la condición es negarse a sí mismo. Aquellos que aprenden a negarse a sí mismo, aquellos que aceptan la invitación de Cristo Jesús, son los únicos que pueden derrotar a Satanás. Lo que los calificaba a ellos eran que estaban dispuestos a dar sus vidas. Como les digo, su prioridad no era mantenerse vivos y mantener su comodidad, no, era hacer la voluntad de Dios. Esa es la persona que vence a Satanás, aquel que no está interesado en su propia vida, pero está más interesado en hacer la voluntad de Dios, en ser fiel a Dios. Aquellos que vencen a Satanás son aquellos que están comprometidos con Dios, que están totalmente rendidos, completamente cedidos a lo que Dios diga. No importa lo que me pase, no importa lo que tenga que atravesar, pero yo quiero hacer tu voluntad. Oh, Satanás tiembla cuando hay personas que están comprometidos, están totalmente entregados a hacer la voluntad de Dios. Solo aquellos que menospreciaron sus propias vidas son aquellos que vencen a Satanás. Ahora la pregunta para nosotros será: ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál en nuestra vida? ¿Estamos tratando de vivir lo mejor que podamos, disfrutar la vida en lo que se pueda? ¿O tu prioridad es realmente ver que el reino de Dios avance, ver que la voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida, en la ciudad, en la nación, en las naciones? ¿Es realmente cuál es tu prioridad? Solo aquellos que realmente han decidido poner sus vidas a un lado, en otras palabras, viven la vida crucificada, lo que Pablo nos habla en Gálatas 2:20. Oh, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora en la carne, la vivo a través de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esa es la vida que somos llamados, la vida crucificado. Para que Satanás pueda ser derrotado a través de tu vida, tú tienes que tomar esa decisión de vivir una vida crucificada, negar tu propio placer, tu propia satisfacción, porque quiero ver lo que Dios se ha exaltado, porque yo quiero ver la gloria de Dios manifestarse en mi vida. Yo quiero ver que Él sea exaltado en mi casa, en mi ciudad. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que deseamos? Oh, Dios está buscando personas comprometidas, completamente decididas a poner su vida a un lado para poder avanzar su reino, para poder derrotar al enemigo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que aquellos lo vencieron a Satanás por el poder de la sangre y el poder de su testimonio. Y ellos que no amaron sus vidas más. Pero si tengo que morir, pues muero. Porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no podemos perder. Pablo luchaba en irse o quedarse, no sabía cómo orar. Si me quedo, porque si me quedo, pues estoy ayudándoles a ustedes, les decía. Pero si me voy,
Ay, voy a estar con el Señor. Ay, por eso esa decisión a veces nos cuesta en nuestra carne, nuestros deseos carnales que están luchando que no entreguemos nuestra vida para que Dios se manifieste. Si tú no has visto victoria en tu vida como tú quieres verlo, tal vez podrá ser que no estás viviendo la vida crucificada, no has entregado realmente tu vida como demanda para aquellos que vencen a Satanás. Es lo que los califica, lo que ellos hicieron, entregaron sus vidas. Wow. Yo quiero en este momento que tú pienses en esto para concluir y veas el poder glorioso de la sangre de Cristo. Alguien dijo, creo que fue Derek Prince que dijo, creo que también alguien escribió un libro con ese título, pero dice, una gota de la sangre de Cristo Jesús es más poderosa que todo poder del infierno, que todo poder de Satanás. Una gota de la sangre de Cristo tiene más poder que el poder del infierno. Verlo de esa perspectiva, wow. Señor, realmente Satanás me tenía así, estaba nomás ahí recibiendo los golpes, no sabía qué hacer. Hoy sabes qué hacer, tienes que tomar ese hisopo y tienes que remojarlo en la sangre y aplicarla en tu vida y venir y decir, vas a declarar a Satanás, no, en el nombre de Jesús, yo me aplico la sangre del Cordero de Dios sobre mi vida, porque yo he sido redimido, yo he sido limpiado de pecado, yo he sido justificado, yo he sido santificado, yo he recibido vida en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Apliquemos la sangre del Cordero de Dios. Tenemos esa sangre maravillosa, una gota. Yo siento que el Señor va a hacer cosas grandes, va a hacer milagros, va a hacer cosas, transformación en nuestro interior, cuando tú empiezas a aplicar ese poder glorioso de la sangre de Cristo. Por eso Satanás detesta que el pueblo sea expuesto a la verdad del poder que hay en la sangre del Cordero de Dios. Hay que declarar lo que la sangre hace por nosotros, pero para declararlo tenemos que saber lo que dice la palabra. Hay que escudriñar, hay que buscar la verdad, hay que llenarnos, empaparnos de la verdad, de lo que la palabra de Dios dice. Y yo quiero hacer una declaración sobre tus vidas, pero antes de hacerla, yo quiero hacer un llamado a personas que tal vez nunca has abierto tu corazón a Cristo, nunca has entregado tu vida y tú dices, wow, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Y tal vez me escuches en línea, tal vez tú estás escuchando, tú dices, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús, yo quiero abrir mi corazón. Si hay alguien aquí en este lugar que dice, yo quiero abrir mi corazón a Cristo, yo quiero que Él sea mi Rey y mi Señor, y nunca le has aceptado, nunca has hecho esta declaración en público, levanta tu mano allí donde sea que te encuentras. Hay alguien aquí que dice, yo quiero abrir mi corazón a Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, porque tú siempre extiendes la invitación, Señor. Padre, en este momento, si hay alguien también en línea, yo quiero que cierres ahí tus ojos donde estás y que tú repitas estas palabras conmigo y las hagas tu oración. Y di, Padre, te doy gracias por enviar a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Y en este día yo te abro mi corazón. Te pido que entres y seas mi Señor, mi Rey y Salvador. Límpiame de todo pecado. Perdona mis pecados. Hazme una nueva creación. Gracias, Señor,
Y ahora te pido que me llenes con tu Santo Espíritu desde este día en adelante para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Yo quiero que nos pongamos de pie en este momento. Y quiero hacer un llamado. Antes de hacer una declaración, si hay alguien que dice yo quiero ser de esos que vencen a Satanás. Yo quiero ser aquellos que no están solo recibiendo ataque y no sé cómo hacerlo. Ahora sé que lo que comienza con entregar mi vida y decir, Señor, aquí está, Señor, que no se haga mi voluntad, pero que tu voluntad sea hecha. No mis deseos, pero tus deseos, Señor. Yo quiero vivir una vida crucificada como Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive a través de mí. Si tú dices, yo quiero ser uno de aquellos que vence a Satanás, que tiene la autoridad para vencerlo con el poder de testimonio cuando aplico la sangre de Cristo. Yo quiero decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque este es un compromiso diario. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y esto es, tome su cruz todos los días, diariamente. Y a veces es difícil, pero el Señor quiere ayudarnos a vivir esa vida crucificada para ser de aquellos que califican para derrotar al enemigo. Si tú eres persona que dice, yo quiero, Señor, vivir, ayúdame, quiero vivir esa vida crucificada, te voy a pedir, te voy a invitar que pases aquí al frente. Queremos orar por ti. Queremos orar por tu vida.